realizar el mismo día del examen teórico. El examen teórico es una prueba escrita, como ustedes ya conocen, que dura entre 55 minutos, 1 hora 5. Me tiene que informar la evaluadora cuánto fue el tiempo que dio. Y bueno, se rinde en un aula grande, esa parte ya la conocen. Una vez que terminaron el examen, van a la parte de atrás donde tenían la práctica de simulación. En las 4 primeras aulas se va a preparar el campo para las evaluaciones y van a ser llamados por secciones, por lista, por apellido, los alumnos, las personas que están en el acta, todos los que están inscriptos. Tienen tiempo, me avisó la coordinación, hasta el 5 de diciembre, es decir, 24 horas antes del examen para inscribirse. No podrán rendir el examen aquellas personas que no están en la lista, eso es clarísimo. Tienen que ir a arreglar ya todos los asuntos administrativos con la coordinación. Luego van pasando en grupos de 20 alumnos a la parte de atrás de las aulas que ustedes ya conocen. Y ahí van a esperar, se les va llamando de a uno, se les da un pequeño caso clínico, una viñeta, que como les expliqué en realidad es, la dificultad no está en la viñeta, que es muy fácil. La dificultad está en que ustedes con ese diagnóstico digan cómo tienen que explorar o qué tienen que preguntar en la historia clínica. Eso es lo que estamos evaluando. Le voy a dar un ejemplo. Si la viñeta, por ejemplo, fuese insuficiencia cardíaca y les dice la pregunta, ¿qué datos van a preguntar en los antecedentes patológicos? Y lo primero, tengo que preguntarle si es portador de diabetes, si es portador de hipertensión arterial, si tuvo un infarto previo, tengo que preguntarle antecedentes patológicos personales, si tiene alguna persona en la familia que tuvo problemas del corazón, infarto, insuficiencia cardíaca, etcétera. ¿Y qué parte del examen físico tengo que priorizar? El examen del aparato cardiovascular. ¿Y cómo se hace el examen? Y ahí tienen que hacer inspección, tienen que explicar cómo es la palpación, tienen que hacer la auscultación, mostrando en el muñeco cómo se hace. Es eso nada más, responder las preguntas grandes que se le va a hacer, y mientras tanto el tutor va a estar con una lista de verificación, un checklist marcando si hacen o no hacen, y si hacen correctamente o más o menos. Y esos son los puntos del examen de competencia. Finalizado eso, salen y ya pueden ir a la casa si quieren. Y así, en tanda de 20 grupos, 20 alumnos, perdón, hasta terminar todas las personas inscritas. Es eso y nada más que eso. Bueno, ahora vamos a ir a la clase. No sé si tienen alguna otra pregunta antes de arrancar. No, puede ser, Victoria, que te toque tu mismo instructor o puede ser que sea otro, porque de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, son 4 instructores los que están convocados. No es grupal, es individual, 1 a 1. Grupo de 20 entran a esperar y después de a 1 van pasando con el evaluador. Bien, muy bien. No, ideal sería ser... No, Fabio, al contrario. Lo ideal es que sea una persona externa la que evalúe. El instructor ya... Los instructores que le conocen a ustedes ya dieron toda su nota de concepto, está todo tabulado. Ahora lo que queremos ver es la competencia. Incluso sería ideal que otro profesor de otra materia viniera a hacerles el examen escrito para saber si realmente tiene las competencias o no. Yo no voy a tomar la práctica. Puede ser que esté observando cómo se da el proceso, pero yo no voy a hacer. Van a ser los tutores de la práctica. Mariana, si tu práctica fue pésima, tendría que hacerle saber eso a la coordinación para que nosotros podamos, hacer los ajustes correspondientes. Miren, si es que yo puedo evaluar la práctica de los grupos de este año comparado con los anteriores, es mucho mejor.
Es mucho mejor y me refiero a la estandarización. Al menos todos los grupos hacen todo lo mismo, que es bien distinto a lo que se hacía antes. Desde luego, hay instructores mejores que otros y hay grupos que no se llevan tan bien con sus instructores. El mismo instructor, la misma persona, Juan, tiene algunos grupos que le dan evaluación muy positiva y tiene otros que le dan evaluación muy negativa. Y esas son cosas que hay que tratar con la coordinación. No creo que no tenga buena base, Mariana, al contrario. Tenés mucha mejor base que cualquier alumno de semiología de otra universidad en varios kilómetros a la redonda. Es que, Fabio, la historia clínica es, si te fijas bien y si entendés lo que está diciendo, semiología médica se trata de hacer historias clínicas, Fabio. Si aprendiste bien a hacer una historia clínica, el año está salvado. De eso se trata. Exactamente, Jordana. Se te pide un diagnóstico sindromático. Sí, la clase está siendo grabada, Zoraida. Y ustedes, no sé si se fijaron, donde dice conferencias, te dice los videos que quedaron grabados. Este video se va a ver el enlace y van a poder asistir a él dentro de media hora o media hora después de la finalización. Bueno, vayamos entonces al caso clínico, al tema de hoy. Este tema ya lo dimos en otras clases, es un resumen de todos los síndromes neurológicos. No hay una presentación así como esta en la plataforma, hice específicamente para ahora. Entonces vamos a tratar de hacer un resumen de lo que son los principales síndromes neurológicos, porque claramente en neurología es la parte más compleja y más larga de toda la semiología. Voy a tratar de hacer un abordaje práctico. Entonces, yo dividí a los grandes síndromes neurológicos, un segundo, en 4 grupos. Estoy tomando el control de la presentación, ahora sí. En 4 grupos. De acuerdo a si hay trastornos del movimiento, trastornos de la sensibilidad y equilibrio, trastornos de las funciones superiores y trastornos del nivel de conciencia. Y en base a esos 4 grandes grupos, voy haciendo los síndromes un poco más específicos. Entonces, la primera tarea que ustedes tienen que tener cuando analizan un caso neurológico es ver si el problema principal es un problema del movimiento, es un problema de la sensibilidad o del equilibrio, es un problema del nivel de conciencia o el contenido de la conciencia, o es un problema de las funciones superiores. Y ahí después vamos a ir profundizando. Bueno, después vemos con Rodolfo el tema del checklist. Recordadme después, pero ahora estamos en la clase. Bien, entonces, en la primera parte vemos alteraciones del movimiento y ustedes saben, hablando mal y pronto, que nos referimos sobre todo al movimiento voluntario cuando hablamos del síndrome piramidal, del síndrome neurogénico periférico, del síndrome extrapiramidal, que también incluye algunos movimientos involuntarios, y de los síndromes vasculares cerebrales. Bien, la parte gruesa del movimiento, es decir, la parte más fuerte del movimiento grosero, está dado sobre todo por la motoneurona superior, que es síndrome piramidal, y motoneurona inferior, que es síndrome neurogénico periférico. Y la coordinación está dada por el sistema extrapiramidal. Finalmente, el síndrome vascular, los accidentes vasculares cerebrales, pueden ocasionar cualquiera de los anteriores. En realidad, no es un síndrome anatómico en el sentido estricto, sino más bien te dice la etiología. Bien. A ver, siguiente slide. Acá tienen, yo no sé, ¿se ve muy chico o se ve bien? ¿Ven? Está bien, bueno, entonces continúo. Si ustedes se fijan en esta lámina, acá está, voy a ver si mi puntero, ahí está mi puntero. Esto representa la motoneurona.
Esto es un gráfico que ya le había hecho en la clase y tenemos dos síndromes, dos niveles. La motoneurona empieza acá en la corteza motora y termina acá, en el cuerno anterior de la médula. Cualquier lesión en ese tracto da el síndrome de la motoneurona superior, que se llama síndrome piramidal. Y cualquier lesión de acá para abajo da el síndrome de la motoneurona inferior o síndrome neurogénico periférico. ¿Cuáles son las características del síndrome de la motoneurona superior o síndrome piramidal? Y ahí tienen escrito en el cuadro, no le voy a repetir, tienen síntomas positivos y negativos. Este es un tema clavado para el examen, alguna fila le va a salir. El síntoma negativo más común es justamente la disminución del movimiento voluntario. En una parte del cuerpo no puede mover un brazo, una pierna o tiene debilidad. Le cuesta la movilización, un trastorno del movimiento. También aparecen otros signos negativos, como por ejemplo la disminución de los reflejos cutáneos, los cutáneos abdominales, por ejemplo, y un poco de atrofia por desuso. En tanto que los signos positivos son el signo cutáneo plantar, el signo de Babinski, la hiperreflexia osteotendinosa o los reflejos profundos y el clonus y la hipertonía que queda después. Bueno, ese es el síndrome piramidal. El neurogénico periférico, por otro lado, y aquí tienen un cuadro donde compara uno con otro. El síndrome neurogénico periférico produce también una disminución de la fuerza, disminución de la movilidad activa en alguna zona del cuerpo, pero tiene alguna diferencia semiológica. Por ejemplo, en vez de tener hipertonía, tiene hipotonía. En vez de tener los reflejos osteotendinosos exaltados, tiene los reflejos ausentes. Y en vez de afectar un área grande del cuerpo, como por ejemplo un hemicuerpo, afecta porciones más pequeñas, como por ejemplo un solo nervio o una sola parte de la mano. Esas son características distintivas que son útiles para determinar si se trata de una afectación de la motoneurona superior o inferior. Y ahora la pregunta a ustedes, ¿por qué si los dos son forma de parálisis y los dos implican lesión de la motoneurona, por qué es importante saber si es motoneurona superior o inferior la que está afectada? A ver qué me responden. Sí, los síntomas son diferentes, pero ¿por qué es importante diferenciar estos síntomas? Sí, a él le hace la pregunta. ¿Qué método auxiliar diagnóstico van a emplear para estudiar un síndrome piramidal? Ahí Renan está más o menos cerca. Si ustedes tienen un paciente con un síndrome piramidal, ¿qué medio auxiliar van a elegir? Exactamente, un medio de imágenes, tomografía, resonancia magnética, pero algo enfocado en el sistema nervioso central, en la motoneurona. Fíjense que toda la primera motoneurona transcurre en el sistema nervioso central. Encéfalo, bulbo, médula, y ahí termina. En tanto que un síndrome neurogénico periférico es periférico, como dice su nombre, sale fuera. Entonces, las neuroimágenes no son tan útiles en el neurogénico periférico. Esa es una de las razones. Y desde luego, la etiología es bien distinta. Es bien distinto una etiología de un síndrome piramidal que puede ser un tumor en el cerebro, de diabetes o de un traumatismo que se rompió un nervio periférico. Bien distinto. Bueno, entonces tenemos... Doctor, una consulta. Sí, Francisco. ¿El tratamiento sería diferente entonces también? No, desde luego. El tratamiento siempre es dependiendo de la causa. Pero te voy a dar un ejemplo. Yo lo que quiero que ustedes identifiquen, el objetivo de semiología es que reconozcan los síndromes. El año que viene iremos a profundizar un poco más en la etiología y cuál es el tratamiento. Hay un tratamiento que es igual para todas las causas específicas, pero hay uno que es bien distinto. Le voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen
3 pacientes, los 3 tienen un síndrome piramidal, los 3 tienen el mismo territorio afectado, pero uno tiene un ABC, otro tiene un tumor cerebral y otro tiene un absceso cerebral o una meningitis bacteriana aguda. En el primer caso no hay mucho para hacer, ya hay una necrosis isquémica de una zona del cerebro, fisioterapia, tratamiento de soporte. En el segundo caso es posible que se beneficie con una ablación tumoral, es decir, una neurocirugía para extirpar el tumor, y en el tercer caso hay que darle antibióticos. Los 3 tienen el mismo síndrome de etiología distinta y el tratamiento es de acuerdo a la etiología. Bien. Digamos, perdón, se coló esa diapo. Se coló otra diapo. Acá estamos. Otro trastorno del movimiento muy particular son los síndromes extrapiramidales. Dijimos que el sistema extrapiramidal se encarga de la coordinación fina del movimiento, no de la parte grosera de la fuerza, sino de la coordinación. Los pacientes con síndrome piramidal tienen la fuerza conservada, lo que no tienen es la habilidad del movimiento fino. Y sobre todo aparecen movimientos involuntarios. ¿Qué tipo de movimiento involuntario? Tienen ahí a la izquierda algunos de los ejemplos. Lo más común es el temblor, pero también pueden haber asterixis, tics, mioclonía, corea, en fin. Hay una serie de movimientos involuntarios que son todos característicos del síndrome extrapiramidal. También el sistema extrapiramidal no solamente rige la coordinación, también el tono y la posición, que por lo tanto son alteraciones que se tienen que buscar y que son características del síndrome extrapiramidal. En la gráfica del medio pueden ver algunas de las causas de temblor, que es un movimiento involuntario de los más comunes que hay, y siempre se compara el temblor del Parkinson, que es un temblor de reposo. En todo momento el parkinsoniano está así temblando, con otros temblores, por ejemplo el cerebeloso, que es de actitud, o el de Wilson, que es de movimiento, en fin. Pero el temblor estático es muy típico de la enfermedad de Parkinson. Y ahí les traje a la derecha la típica, la mímica que había hecho en la clase. Esa es la famosa marcha del parkinsoniano. El parkinsoniano marcha, primero que está temblando todo el tiempo, marcha con el tronco para adelante, dando pasitos cortos y con los brazos flexionados, temblando así, que hace parecer que está contando monedas. Eso es, el síndrome de Parkinson es uno de los trastornos extrapiramidales más conocidos y también uno de los más frecuentes. Bueno, una característica distintiva del síndrome extrapiramidal es que el tono muscular está aumentado, sobre todo en la enfermedad de Parkinson. ¿Y qué otro síndrome que acabo de mencionarle tiene también el tono aumentado? A ver si quién se recuerda. ¿Cuál es otro síndrome que tiene el tono aumentado? Ni hace falta pensar, ahí tiene escrito el piramidal, sí, Heliton dice, ¿verdad? Sí, efectivamente, el síndrome piramidal o la motoneurona superior tiene también el tono muscular aumentado, solo que el patrón es distinto. Para identificar el patrón se usa esa maniobra que están empleando, que está viendo ahí a la izquierda, en el miembro superior, y ahí tienen el cuadro para ver algunas de las diferencias. La hipertonía del síndrome piramidal es al comienzo, cuando están intentando abrir, hay resistencia, pero después se abre todo el miembro superior. Eso simula a lo que es una navaja, un canivechi. En tanto que la hipertonía extrapiramidal es continua, entonces va haciendo un movimiento así que simula una rueda dentada. De ahí el término. Así que la hipertonía piramidal es en signo de la navaja y la hipertonía extrapiramidal es en rueda dentada, entre otras características biológicas para diferenciar. Bien, los síndromes vasculares cerebrales incluí acá por la importancia, pero en realidad, digamos que se pueden manifestar como cualquiera de los
como citado anteriormente, puede dar un síndrome piramidal, puede dar un síndrome de la motoneurona inferior o puede dar un síndrome extrapiramidal dependiendo de la parte del encéfalo o del sistema nervioso que afectó. No es eso lo que lo define. Lo que lo define es que la lesión es de origen vascular y puede ser de dos grandes tipos. O puede ser isquemia o puede ser hemorragia en cualquier parte del sistema nervioso central. Bueno, esa lesión isquémica o hemorrágica lo que produce es una muerte de las neuronas en una zona del cerebro, y si esas neuronas son motoras, bueno, se exterioriza como un síndrome, como un trastorno del movimiento. De hecho, los síndromes vasculares cerebrales o accidentes vasculares cerebrales, como también se le llama, son una de las causas más comunes de síndrome piramidal y de síndrome de la motoneurona inferior en edades avanzadas, sobre todo el síndrome piramidal. Es muy común. ¿Qué tienen de característico en su presentación? Son de instauración súbita. El paciente estaba, por ejemplo, estaba comiendo y se le cae la cuchara de la mano, ya no puede mover la mano y empieza a tener salivación o no puede hablar. Y 3 minutos antes estaba normal y no tenía ningún síntoma. O si no, se va caminando y tiene una pérdida de la conciencia y cuando se despierta ya no mueve la mitad del cuerpo. Esas son formas de presentación típicas de los problemas vasculares. Y toda persona con un trastorno del movimiento que inició en forma súbita nos hace pensar en un accidente vascular cerebral, sobre todo si es una persona añosa. Bien, acá tienen la clasificación, la división clásica. Esto es más que nada para desarrollar en patología médica, pero ya saben que los accidentes vasculares son isquémicos y hemorrágicos. Los isquémicos son más comunes y dentro de los isquémicos tenemos lo que se llama accidente isquémico transitorio, que por definición es un déficit neurológico que se recupera por completo dentro de las 24 horas, y los establecidos en donde el daño neurológico no se recupera por completo a las 24 horas. Entre los ACV establecidos hay diferentes causas. Puede ser por trombosis de gran vaso, por ejemplo, trombosis de la carótida, se tapa la carótida. Puede ser por cardioembolia, que es un émbolo que migra desde el corazón a alguna arteria cerebral. Puede ser por trombosis de pequeño vaso, como es el accidente lacunar. Y puede ser por causas diversas, trastorno de la coagulación, etcétera, traumatismos, bla, bla. Cualquier causa que haga que no circule la sangre por una arteria cerebral va a dar un ACV isquémico. Y después tenemos los hemorrágicos. Los hemorrágicos tienen dos grandes grupos. En primer lugar está la hemorragia lobar. Lobar se llama porque en los lóbulos del cerebro. Hemorragia lobar espontánea. Esa en general suele ser por, la causa más común es hipertensión arterial, pero también trastorno de la coagulación. Y la hemorragia subaracnoidea, en la cual la sangre no se forma en el parénquima, en los lóbulos, sino en el espacio subaracnoideo. Y esa hemorragia es por una rotura de un aneurisma o una malformación arteriovenosa. Esos son los grandes grupos de accidentes vasculares cerebrales que ustedes tienen que tener en mente. ¿Cómo se manifiestan? Y depende del lugar del cerebro en el cual se producen. Supongan que afecta el área de Broca, región prefrontal. ¿Qué le parece que va a tener como manifestación? Área de Broca del hemisferio dominante. Sí, va a dar una pérdida de movimiento y trastorno del lenguaje, muy bien, trastorno de la articulación de la palabra. Traducido, va a dar hemiplegia y afasia. Supongan ahora que afecta solamente la corteza occipital. La corteza occipital, ahí en la corteza occipital no hay neuronas motoras. Y entonces, ¿qué va a dar? Trastorno de la visión, muy bien, Breno, que podría ser alguna agnosia o podría ser directamente ceguera, ceguera completa de alguno de los colores. Entonces, en fin, depende del lugar donde cae el accidente para dar más o menos síntomas. Si se produce una hemorragia subaracnoidea por un aneurisma, no se va a manifestar necesariamente
como un síndrome piramidal. Lo más probable es que se manifieste como un síndrome meningeo, que vamos a ver más adelante. Exactamente, Tiago. Depende del lugar donde cae, va a tener afectación de pares o no. Pero, como la mayoría de las veces produce trastornos motores, le metemos a los accidentes vasculares acá para que ustedes los conozcan. Bien, sigamos. Ahora vayamos a los trastornos de la sensibilidad, que son sensibilidad barro equilibrio. Habíamos dicho con una de las secciones que la sensibilidad, uno puede tener una sensibilidad general, que puede ser superficial y profunda, puede tener una sensibilidad especial, que es la sensibilidad de los sentidos. La sensibilidad de los sentidos tiene que ver con la vista, el gusto, el olfato, etc. Bueno, los síndromes sensitivos son mucho más fáciles de comprender que más sencillos que los síndromes motores, porque básicamente son iguales en cualquier parte del cuerpo dependiendo del territorio afectado. Lo que se producen son disminuciones de la sensibilidad en todas sus dimensiones. ¿Cuáles son estas? Y podemos dividir acá arriba, vamos a ver sensibilidad superficial y sensibilidad profunda, que como vimos van por diferentes vías al sistema nervioso central. El espinotalámico medial y el espinotalámico lateral llevan sensaciones distintas. La superficial está representada por el tacto grosero, la sensibilidad térmica y la sensibilidad dolorosa. En tanto que la sensibilidad profunda, que va por otra vía, está representada por la parestesia, sensibilidad a la presión, la palestesia, sensibilidad vibratoria, y la batiestesia, sensibilidad a los segmentos corporales en el espacio. Entonces, cuando ustedes van a referir un trastorno de la sensibilidad, se refiere como hipoestesia, hipopalestesia, hipovarestesia o cualquier, o apalestesia, avarestesia o anestesia, en una zona X, que acá les muestro lo que son los dermatomas. Son esos nada más que los síndromes sensitivos. En base a eso, uno tiene que hacerse una idea de qué parte, qué nervio o qué estructura neurológica está afectada. Termina ahí. Síndrome sensitivo tiene mucho que ver con la exploración. La parte más importante de esto es la parte de la exploración. Incluí síndrome cerebeloso y vestibular en sensibilidad porque son formas especiales de sensibilidad que tienen mucho que ver con el equilibrio. Y como tanto el síndrome cerebeloso como el vestibular se caracterizan por pérdida del equilibrio, es fácil de identificar esto. El paciente usualmente tiene trastornos muy importantes del equilibrio y eso se ve y se evalúa en semiología. Entonces, por eso traigo acá dentro de sensibilidad. Bien, el cerebelo no tiene función motora grosera, tiene función motora de coordinación, pero también se encarga del tono y también se encarga del equilibrio, por lo tanto. Como ven ahí, el síndrome cerebeloso tiene varias manifestaciones. Una de ellas es la sensación de vértigo, de movimiento oscilatorio. También puede tener cefalea y vómitos. Y lo más llamativo del síndrome cerebeloso son los signos. La función del equilibrio, vamos a ver quién sabe. Técnicamente, ¿cómo se dice equilibrio en semiología? En vez de decir equilibrio. ¿Cómo llamamos al equilibrio en griego o en semiología? Muy bien, Magnolia, se dice taxia. Entonces, el síndrome cerebeloso y el síndrome vestibular producen ataxia. Ataxia, hay un trastorno del equilibrio, el paciente no tiene equilibrio. ¿Y cómo yo sé esto? Bueno, tiene aumento de la base de sustentación, abre mucho las piernas, eso se llama astasia. Tiene pulsión, se cae para uno de los lados, tiene una marcha en zigzag, una marcha ondulante y falla en la mayoría de las pruebas de equilibrio que se le hagan.
Acá tenemos algunas de las pruebas empleadas. Estoy marcando con el puntero el método de Romberg o la prueba de Romberg, que ustedes ya conocen, no me voy a dedicar mucho a esto. Acá se está midiendo la metría, que es otra función cerebelosa, que se pierde en el síndrome cerebeloso. Lo que se le pide ahí al paciente es que toque con la punta de su dedo la punta de la nariz, en forma alternada, un dedo, una mano, otra mano, con los ojos cerrados, y el paciente cerebeloso falla porque no llega a la punta de la nariz. Hace antes o hace después. Bien. Aparte de eso, tiene movimientos sacádicos de los ojos, movimientos involuntarios de los ojos, que son otra alteración característica del síndrome piramidal, del síndrome cerebeloso, perdón. El síndrome vestibular se parece mucho. ¿Por qué? Y porque produce trastornos del equilibrio bien significativos. Ahora, la diferencia es que el problema está en otra parte, no está en el cerebelo. El problema está probablemente en el oído interno o en las vías del octavo par. Entonces hay que evaluar el octavo par a profundidad. ¿Y cómo yo evalúo? Ya saben que el octavo par tiene es dos nervios en uno. Tiene una vía coclear, que es la audición propiamente, y tiene una vía vestibular, que es el equilibrio. La vía vestibular le dice a mi cerebro las posiciones en las que está mi cabeza, y eso me ayuda a equilibrarme. Bueno, el síndrome vestibular también produce alteraciones de la postura, también produce alteraciones de la marcha y también produce nistagmos. Se parece mucho al cerebeloso, solo que son distintos los trastornos de la postura, de la marcha y el nistagmo. También acá ven la prueba de los pulgares. Generalmente el paciente tira para un lado, el oído enfermo usualmente, y se le cae o indica mal con los pulgares cuando se le dice que apunte, que mantenga los pulgares en esta posición con los ojos cerrados, y enseguida va marcando hacia el lugar enfermo. Eso se llama pulsión o lateropulsión, porque hacia el costado. Después la marcha también es patológica, la marcha en estrella, no es la marcha del borrachito que va en zigzag, es una marcha en estrella, se llama. Bueno, y donde falla, donde tiene trastornos muy importantes también en la postura y la adaptación a los cambios. Esa es una imagen de un aparato, es un piso que se mueve. ¿Saben lo que es un toro mecánico? ¿Alguno de ustedes se subió alguna vez a un toro mecánico en alguna feria o algo así? Bueno, es parecido a eso, pero mucho menos difícil. El toro mecánico todos se caen, pero eso es un piso que hace esto. Cambia de posición el piso levemente, no tan exagerado. Cualquiera de nosotros, si el piso cambia de posición, hace movimiento para adaptarse, pero el vestibular no puede. Entonces siempre falla con esta prueba. Si se le mueve el piso, se cae, pierde el equilibrio. Bueno, es una de las pruebas para diferenciar el síndrome vestibular del cerebeloso. Otra característica que tiene el síndrome vestibular y no tiene el síndrome cerebeloso es que frecuentemente tiene trastorno de la audición. Generalmente tiene trastorno severo de la audición. Muy bien. Por lo demás se parecen bastante y producen trastornos de una forma de sensibilidad particular, que es la sensibilidad del equilibrio. Bueno, siguiente grupo de síndromes son aquellos que producen alteración de la conciencia. Y ahí yo les puse el famoso SARA, Sistema Reticular Activador Ascendente. El SARA es un órgano o un conjunto de núcleos muy antiguo que regula el sueño-vigilia de todos los animales. Cualquier lesión del SARA en cualquier parte de su extensión va a alterar el ritmo sueño-vigilia y puede producir trastorno de la conciencia. ¿Cuáles son estos? Bueno, empezamos con coma. Bien, ahí tienen un cuadrito para entender un poco. Esto es, uno puede ser muy dogmático, pero en realidad es un poco más complejo en la práctica. ¿Qué quiere decir muy dogmático? Y que yo puedo decirle que el nivel de la conciencia es vigil, somnoliento,
somnoliento, estuporoso y en coma. Pero hay más matices de esto, como pueden ver ahí. La conciencia puede estar alterada en su nivel y en su contenido, que son cosas distintas, o los dos a la vez. El nivel es el que marca qué tan despierto estoy yo. El máximo grado es la vigilia. Yo estoy vigil y lúcido porque estoy conectado al 100% con mi entorno. Como por ejemplo van a estar ustedes hoy a las 16 del partido de Camerún, van a estar hiperconectados a todo lo que está pasando, van a estar mirando el partido y al mismo tiempo el grupo de WhatsApp y al mismo tiempo el Twitter y así. Van a estar sumamente conectados. Eso se llama vigilia. Bueno, lo siguiente es, algunos de ustedes en este momento que estarán con sueño, estarán empezando a cabecear, pero que responden bien a los estímulos acústicos. Lo siguiente es ya dormidos y que necesitan un sacudón para despertarse. Y lo siguiente es que ya no responden a ningún tipo de estímulo, que es la definición de coma. Ahora bien, también hay estados intermedios en el cual el paciente también puede tener un enturbiamiento de la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que esté con los ojos abiertos, pero está con un poco de sueño y está desorientado, da malas respuestas. Esos son también trastornos del contenido del pensamiento. Se llama, cuando el paciente está desorientado, se llama síndrome confusional o delirium. El delirium es un poco más amplio porque el delirium no solamente incluye una alteración del contenido, no solamente es desorientación, sino también excitación o así hiporrespuesta, que está con los ojos abiertos pero no dice absolutamente nada y responde mal a las preguntas de orientación. Bueno. La misma gráfica para delirium porque son matices de lo mismo. Lo que sí es diferente es la fisiopatología. Eso tiene que tratar de diferenciar. La alteración del nivel de conciencia está producida por algo que afecta al SARA. Ese algo puede ser orgánico o metabólico. Metabólico / tóxico. Orgánico me refiero a un accidente vascular cerebral, un traumatismo de cráneo, una infección, una patología degenerativa que lesiona las vías. Va a producir trastornos a nivel de conciencia y a veces graves. Metabólico me refiero a algo que no lesiona las vías, pero sí altera su funcionamiento. Por ejemplo, drogas, o por ejemplo, acidosis metabólica severa, o por ejemplo, hipoglucemia. Son trastornos del nivel de conciencia de causa metabólica o sistémica. Bien. El delirium es diferente. El delirium puede darse por cuestiones funcionales, como por ejemplo, un abuelito o una abuelita que está internada en el hospital y se siente amenazado, se siente solo, no está en su casa y siente una pérdida de la autonomía y con eso ya es suficiente para que se desoriente, empiece a excitarse y a tener cambio de delirium. O puede ser producto de una infección de la vía urinaria, o puede ser producto de un traumatismo, también de fármacos. Pero en general el delirium es más bien funcional, no suele indicar una lesión propiamente, así como si pasa en el coma. Bien, muy bien. Entonces hay, no sé si es en esta, acá está. Uno de los diagnósticos más importantes siempre es el diagnóstico diferencial entre delirium y demencia, porque en algunas cosas se parecen. El paciente con demencia también falla las preguntas. Cuando yo le pregunto qué edad tiene, dónde está, también falla, pero hay diferencias. El paciente con demencia, en general, duerme a la hora que tiene que ser o no duerme, no tiene excitación psicomotriz, y es un trastorno crónico que ha ido empeorando con el tiempo. El delirium es generalmente agudo, es algo que empieza de un día para otro. Doctor, ayer estaba bien y hoy se despertó y ya no sabe dónde está, dice cosas que no son, y a la noche no durmió nada y de día duerme. Esa es típica presentación del delirium. En cambio, la demencia es un cuadro crónico, generalmente degenerativo. ¿Por qué es difícil diferenciarlo? Y, entre otras cosas, porque se dan en gente añosa. Entonces,
Otro de los cuadros que probablemente toque es este diagnóstico diferencial entre delirium y demencia. En la demencia, como vamos a ver enseguida, aparecen también alteración de otras funciones superiores. No solamente la ubicación es la que está alterada, también hay trastorno del lenguaje, la praxia, etc. Bien. También dentro de este apartado, de esta parte de la clase, puse síndrome de hipertensión intracraniana por una sencilla razón. Frecuentemente altera el nivel de conciencia. Por eso y nada más que por eso. Pero en realidad son cosas distintas. Se llama hipertensión endocraneana a la elevación de la presión del líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo. Y su manifestación, una de las más comunes, es trastornos de grado variable del nivel de conciencia. La forma de presentación clásica es la tríada de Cushing, que dependiendo del lugar donde ustedes lean va a ser diferente. Lo más común, la mayoría de las veces van a encontrar bradicardia, hipertensión y alteración del nivel de conciencia. En la mayoría de los libros se lee así. En otros van a encontrar edema de papila. En otros van a encontrar alteración del ritmo respiratorio. No importa, se refiere todo a lo mismo. El síndrome de hipertensión intracraniana es importante porque en realidad nos dice que hay algo dentro del encéfalo que está elevando la presión de la cabeza, del líquido cefalorraquídeo, y eso se tiene que resolver rápido. Rápido porque si no se complica, por ejemplo, con una herniación cerebral y puede llevar a la muerte de esa persona. Así que es fundamental que se reconozca rápido. ¿Y cómo yo reconozco? Y bueno, cuando sean internos y vayan a controlar los signos vitales, cuando encuentren un paciente que tiene hipertensión arterial, bradicardia y no le responde correctamente cuando ustedes le estimulan, probablemente son todos los componentes de una hipertensión intracraniana y tienen que avisar. Quizás tenga algo dentro de la cabeza que está complicándose. Muy bien. También puse en este apartado al síndrome meningoencefalítico, así como le llama el libro de Argente. ¿Por qué? Y por lo mismo, muy frecuentemente altera el nivel de conciencia. Por eso le puse en este apartado. Pero en realidad, el síndrome meningoencefalítico se produce por cualquier cosa que afecta las meninges, que produce inflamación de las meninges. Y en líneas generales, el síntoma cardinal es el dolor de cabeza, la cefalea, no la alteración del nivel de conciencia. Frecuentemente da, pero lo más característico es la cefalea. El paciente tiene un intenso dolor de cabeza y aparte de eso tiene contracturas musculares involuntarias que dan todos los signos que son fáciles de reconocer en el examen físico. Lo primero es rigidez de nuca. Ojo, muchos pacientes que están sin alteración del nivel de conciencia se quejan también de esta rigidez de nuca. Tengo el cuello todo duro y me duele. La cefalea puede ser en alguna localización específica o referida acá al cuello. También esa contractura involuntaria da otros signos muy famosos que son signos de Kernig y Blusinski que hemos mencionado en la clase. Muy bien. Cuando la presión dentro de la cabeza empieza a subir por la inflamación de la meninge, aparecen otros componentes de la hipertensión endocraniana, vómitos fáciles o en llanto, en jet, convulsiones focales, cuando la inflamación es un poco más profunda que la meninge, y fiebre en los casos que sea un proceso infeccioso. Ahí tienen los famosos signos de Kernig y Blusinski. Esto, por ejemplo, es bien difícil que salga en el examen escrito, pero le podría tocar en el ECOE y tienen que mostrar cómo buscar los signos de Kernig y Blusinski. Y ahí tienen. En la foto hay también un video, tanto en el campus como en el libro de texto de Argente. Bien, seguimos adelante. Y el último apartado de esta clase es sobre las funciones superiores.
Lo que se llaman funciones mentales superiores o funciones superiores son, y probablemente nuestra marca distintiva como especie, porque son funciones complejas que incluyen diferentes estructuras, no una sola. Es por eso que, como hay varias estructuras que tienen que estar funcionando bien para que el ser humano cumpla sus funciones con normalidad, es que muchas enfermedades pueden alterarlas. Es bastante frecuente, llegada a una edad, que la persona tenga cualquiera de estas anomalías que vamos a ver. Y son básicamente trastornos de la esfera cognitiva, la memoria y el intelecto, que son los síndromes demenciales, trastornos del lenguaje, que son las afasias, trastornos de la praxia, que son la ejecución de tareas previamente aprendidas, y trastornos del conocimiento o reconocimiento, que son las agnosias. Vamos a ver brevemente algunos de ellos. Ahí tiene la lista de apraxias. Praxia es una acción coordinada que busca un objetivo. Apraxia es cuando yo fallo en esa acción coordinada. Ahí tiene la lista de diferentes apraxias que predicen diferentes localizaciones de lesión. Pero lo más importante es que reconozcan la apraxia. Eso la mayor parte de las veces se hace por interrogatorio, o si no, pidiéndole al paciente que haga algo como de vestirse o vestirse. O ejecutar un instrumento, por ejemplo, si sabía. La agnosia es lo mismo, dependiendo del área afectada, tiene expresión diferente. Uno puede tener una agnosia del área visual, de los colores o de las formas, auditiva, de los sonidos, de la música, táctil, de los objetos. Ayer decía en la clase con el otro grupo, por ejemplo, un bolígrafo. Si yo le doy a una persona un bolígrafo, con los ojos cerrados tendría que identificar que es un bolígrafo o caneta. Bueno, la persona con asterognosia, que es agnosia a las formas, no van a poder reconocer esto, por más que sepan lo que es una caneta. Ellos ven y dicen, una caneta, pero con los ojos cerrados no van a poder determinar qué es un bolígrafo. Y finalmente, de los segmentos corporales, que es la cualidad de reconocer esto como mi brazo y esto como mi antebrazo, incluso sin abrir los ojos. Entonces son formas de agnosia. Las afasias son bastante más complejas, son muchas, pero de las muchas que hay, yo siempre menciono dos. Porque los centros del lenguaje son múltiples, como van a poder leer. Cuando se afecta el centro motor del habla, que está en la corteza prefrontal, que se llama área de Broca, hay una afasia motora pura. ¿Qué quiere decir eso? La persona entiende lo que se le dice, pero no puede articular la palabra, no puede hablar. Es lo que se llama una afasia no fluente. No fluente quiere decir que no puede decir muchas palabras en un minuto. De hecho, ni siquiera puede decir una palabra. Entiende lo que le decimos, está atento, pero no puede emitir ninguna palabra, a veces ningún sonido. La otra afasia que se contrapone es la afasia de Wernicke, que se produce con una lesión de la región temporal, que no tiene nada que ver con la motilidad, sí tiene que ver con la comprensión. Entonces, cuando se lesiona esta zona, el paciente puede hablar, y de hecho habla en un lenguaje incomprensible, pero no entiende lo que se le dice. Al no entender lo que yo le estoy diciendo, esa persona siente que le están hablando en otro idioma. Entonces, está como desatento. Es como que alguien a ustedes le diera esta misma clase en chino mandarín y, bueno, estaba haciendo cualquier otra cosa, desatento, porque no van a comprender. Bien, esas son las dos grandes formas de afasia. Finalmente tenemos la demencia. Los síndromes demenciales son muchos. Demencia implica trastorno de la memoria más algún otro trastorno de las funciones superiores o de la afectividad. Entonces hay que explorar, cuando una persona viene con déficit de memoria, hay que explorar todas las funciones superiores. Les recuerdo, todos tenemos olvidos, y a medida que pasa el tiempo, sobre todo si se deja de usar el cerebro,
van a ser más frecuentes los olvidos, pero eso no es demencia. Demencia es cuando el cambio es tan acentuado que me impide funcionar como ser humano. Y se agregan funciones superiores como la apraxia del lenguaje, como las afasias, y depresión o trastornos afectivos que hace que la persona se vaya encerrando cada vez más. Y le vuelven a ese ser humano dependiente por completo de todos los cuidados. Eso es demencia. Las causas son muchas. Ahí ven, les traje dos cuadros. El de la izquierda es de la segunda edición, el de la derecha es de la tercera edición, más actualizado. Me gusta más el de la izquierda porque es más sencillo. La mayor parte de las demencias son por Alzheimer, pero no todas las demencias son por Alzheimer. Entonces, no utilicen enfermedad de Alzheimer como sinónimo de demencia. Digan síndrome demencial. La enfermedad de Alzheimer es una de las causas de demencia. La más común, cierto, pero no la única. Entonces, si van a hacer el diagnóstico sindromático, digan síndrome demencial, no enfermedad de Alzheimer. Bueno, con eso cierro. Bueno, de nuevo, lo que les recuerdo, hay que diferenciar delirium de demencia. El delirium no tiene trastornos de las funciones superiores, no tiene trastornos de la afectividad y es de instauración generalmente brusca. La demencia tiene trastornos de la apraxia, la afasia, tiene trastornos emotivos, la persona no funciona en su entorno social y es un cuadro de instauración progresiva. Bien, el material, Stephanie, sí, voy a hacer algunos retoques y voy a poner en la plataforma donde se ponen las dinámicas. O mejor, voy a poner en el módulo 8 de neuro. Ahí voy a poner esta pequeña clase. Muy bien. A ver, había quedado una pregunta pendiente. Alguien me hizo una pregunta allá arriba. Quiero responder eso primero. Rodolfo dice, tengo duda del checklist. Dice, no sé qué es. No entiendo qué será cobrado. Creo que pregunta sobre el examen práctico. Sí, no, esa parte entiendo, pero no sé qué es cobrar. En el sentido, en portugués. Tipo, ¿qué temas por ahí se va a preguntar algo así? No, de nuevo, muy amplio. ¿Qué tema? Y todo lo que es semiología cardiovascular, respiratoria, abdominal, sistema nervioso, cualquiera de los temas se va a preguntar. Y se va a evaluar si es que estás correctamente vestido, si es que te presentaste cuando llegaste. No hace falta lavarse las manos. Eso, por ejemplo, no hace falta decir. Pero sí, si te paras a la derecha o a la izquierda, cómo poner la mano, si es la palpación, si te toca medir la tensión arterial, cómo haces técnicamente, todos esos detalles con algunos indicadores. Eso es lo que se va a preguntar. Bien, vamos a ver, algunas personas están escribiendo. Diagnóstico sindromático, Alessandro. Bueno, un trastorno de la memoria, con trastorno de otras funciones superiores y trastorno de la afectividad se llama síndrome demencial. No se llama enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una de las etiologías del síndrome demencial. No vayan a decir de entrada, este es un Alzheimer. No, es un síndrome demencial. Luego los estudios demostrarán si es que. Si la maniobra puede ser el muñeco, Tatiana, porque es nada más que para que demuestres cómo vas a hacer. No le vamos a pedir que interpreten hallazgos del muñeco, sino que muestren cómo hacer. Eso es lo que me interesa. La práctica, todo se suma. En este módulo, 20% de la nota es práctica. De esos, 10% es de la nota que ya pasaron sus instructores y 10% del ECOE. Pero todo suma.
Tenía una serie de casos clínicos para poner en prueba esto, pero creo que no hace falta. Al final terminé diciendo lo que iba a decir con los casos clínicos acá. Aparte ya estarán recansados de los casos clínicos. Le voy a dejar igual en dinámica, como para que usen de entrenamiento, si es que quieren, para identificar los diferentes síndromes. La dinámica 20 va a aparecer. Es que, Paola, no hay examen práctico aprobado, lo que hay es una materia aprobada. Y se aprueba si conseguiste el 60% de las competencias. Ese concepto de que en la primera etapa saqué 1. No hay 1. Tanto por ciento tuve de rendimiento. Punto. Después vemos. Y justamente, Paola, como es una cuestión de competencias, el departamento de evaluación va a evaluar si te faltan las competencias prácticas o las cognitivas. Y de acuerdo a eso vas a rendir en la segunda oportunidad un examen u otro, o a lo mejor los dos. Y en las tres etapas, o mejor dicho, en las tres oportunidades de esta tercera etapa, va a haber examen teórico y práctico disponible. Después veremos si el alumno tiene que rendir los dos o tiene que rendir uno. Pero es una cuestión de competencia. No entiendo, Fabio. 60% va a ser de la nota final. ¿Qué ropa social, Rodolfo? Si yo no apruebo, primero quiero ver lo que es ropa social para Rodolfo. Profe, ¿cómo hay que estar vestido? ¿Puede ser mucho más? ¿Cómo? Puede No ser hace falta, no hace falta camisa y corbata. Pueden venir en jeans si quieren y zapatillas, ¿no? Lo que les pido por favor es que no vengan en bermuda, porque eso en realidad no es que uno es más inteligente si viene en traje y corbata que si viene en hawaiana y bermuda, pero no son los usos y costumbres de este país. Entonces les pido que uno se adecua a la costumbre, ¿verdad? Y acá no es muy común que un médico se vista así, por más que en otros lugares sí, así que les pido que vengan por lo menos con pantalón y camisa o remera y encima la bata, eso sí, por bioseguridad la bata es obligatoria. Bien, a eso yo me refiero correctamente vestido. Tampoco vengan, qué sé yo, con ropa muy provocativa o algo que pueda, cualquier cosa que ustedes sientan que puede molestar al otro. No es correcto para presentarse acá al campus, ni siquiera supongan que, qué sé yo, traen algún tipo de alusión política que le va a molestar al que está enfrente. No voy a poner ejemplo, pero tienen que tratar de evitar eso, nada más que no hace falta venir con camisa y corbata. A ver. Bueno, quiero volver. La nota final va a ser una suma de todo lo que hiciste en el año. 30% de la primera etapa, 30% de la segunda, 60%, 40% de la tercera. El total da 100%. Y en base a eso, de acuerdo a los puntos que obtuviste en cada etapa, sabremos qué calificación te corresponde. En el examen teórico es solamente 7 y 8, Victoria. 7 y 8. Sí, 7 y 8.